Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más bestias del deporte moderno. Es una saga de poder, de muchísimo dinero y sobre todo de una rebelión que estuvo a punto de poner patas arriba el fútbol mundial. Una guerra que duró, ojo, 5 largos años. Para que nos hagamos una idea del nivel de conflicto, empecemos con estas palabras del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin. Avaricia, egoísmo, narcisismo. Así, de primeras. Con esta frase se encendió la mecha y se definió perfectamente el ambiente de hostilidad que generó este proyecto desde el minuto 1. Y aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Porque la historia que nos contaron sus creadores era una de salvación, casi heroica. Pero para el resto de Planeta Fútbol sonó más bien a una declaración de guerra en toda regla. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Bueno, pues vámonos al origen de todo. La noche del 18 de abril de 2021. De repente, a altas horas, salta un comunicado que fue un auténtico bombazo, una onda expansiva que sacudió el deporte desde los cimientos. Un terremoto, vamos. Ahí los tenemos, 12 de los clubes más poderosos y con más historia de Europa, los gigantes de España, Inglaterra e Italia. Anunciaban que se largaban, que rompían con todo para montar su propio chiringuito, la Superliga Europea, un movimiento que para muchos fue directamente una traición. Y claro, la justificación oficial, la que nos vendió su gran ideólogo, Florentino Pérez, era casi mesiánica. El fútbol, según él, se moría, estaba en la ruina, y ellos venían a ser los salvadores. Salvar el fútbol, o más bien salvar sus cuentas, ¿no? Porque la realidad era que los grandes clubes estaban hasta arriba de deudas. Y cómo no, detrás de todo este discurso, ¿qué había? Dinero. Muchísimo dinero. Fijaos en la cifra. El banco de inversión JP Morgan ponía sobre la mesa una cantidad astronómica para repartir entre los fundadores. Un dinero que prometía solucionar todos sus problemas económicos de un plumazo. ¿Pero qué pasó? Pues que la respuesta fue inmediata, masiva y brutal. El proyecto, que aspiraba a ser una revolución de los ricos, se encontró con una contrarrevolución que les vino por todos lados. El castillo de naipes se les vino abajo, y rapidísimo. Es que mirad la cronología, porque es increíble la velocidad a la que se desmoronó todo. El día 18 lo anuncian a bombo y platillo, y para el 21, apenas 3 días después, el invento está prácticamente muerto. La presión social y política fue sencillamente insoportable. Es que no fue solo una cosa, fue todo el mundo a la vez. Los aficionados en la calle, sobre todo en Inglaterra, que fue espectacular. Jugadores, entrenadores de primer nivel como Guardiola, diciendo algo clave. Si no hay ascenso y descenso, no es deporte. Hasta los clubes más modestos, como el Villarreal, alzaron la voz. Nadie compró el discurso. Aunque el plan inicial fracasó de forma estrepitosa, la guerra estaba lejos de terminar. Simplemente cambió de campo de batalla. Dejó de ser una guerra de opinión pública para convertirse en una batalla legal larguísima en los tribunales. Los que quedaron, los irreductibles, Real Madrid, Barça y Juventus, se enrocaron y llevaron el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su argumento principal era que la UEFA tenía un monopolio y que eso iba en contra de la libre competencia. Una batalla legal de altísimo voltaje. Pero mientras se peleaban en los despachos, el frente interno se agrietaba. Y vaya si se agrietó. La caída de Andrea Agnelli, el presidente de la Juve y uno de los cabecillas, por un escándalo financiero en su propio club, fue un golpe durísimo para la credibilidad que le quedaba al proyecto. Durante años, esa lucha en los tribunales pareció un empate técnico. Pero el golpe de gracia, la estocada final al proyecto, no vino de un juez, sino desde dentro, de la deserción del último gran aliado que quedaba en pie. Y sí, fue el Barça, atrapado por sus propios problemas económicos y con la que se le venía encima con la investigación del caso Negreira, el club hizo un movimiento de pura supervivencia. Básicamente decidió que era más inteligente reconstruir puentes con la UEFA que seguir en un barco que se hundía. Con la salida del Barça, la imagen era esa: Florentino Pérez, completamente solo. El último defensor de una causa que ya no defendía absolutamente nadie más en toda Europa. El general de un ejército que se había desintegrado. Totalmente aislado y ya sin cartas que jugar, a Florentino Pérez no le quedó otra que volver a la mesa de negociación con la UEFA, con el mismo organismo al que había desafiado y acusado de todos los males. Y así se llegó a este acuerdo, que se anunció como el final de la guerra. Se firmó la paz. O la rendición, según se mire. Porque la gran pregunta es, ¿quién ganó realmente esta guerra? Y la respuesta, pues depende mucho de la versión que quieras comprar. A ver, seamos claros. Si miramos los hechos, esto parece un fracaso rotundo. El proyecto se abandonó, todos los socios huyeron y se retiró una demanda millonaria.
Pero claro, desde el entorno del Madrid se intentó vender de otra forma, como una victoria estratégica, que si forzaron a la UEFA a negociar, que si ahora son arquitectos de la reforma, un intento, vaya, de reescribir la historia para no admitir la derrota. Entonces, después de todo este lío, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el legado real de esta guerra de 5 años que ha cambiado el panorama del fútbol para siempre? La versión oficial, la de los despachos, la que nos dieron los grandes mandatarios, como el presidente de la FIFA, es esta. Final feliz, la unidad ha ganado y el fútbol como comunidad sale reforzado. Todos amigos de nuevo. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más compleja. La Superliga, como proyecto, está muerta y enterrada, sí. Pero su fantasma sigue muy, muy vivo. Porque la rebelión fracasó, pero los rebeldes, en el fondo, consiguieron mucho de lo que buscaban. La simple amenaza fue suficiente para que la UEFA la reformara sus competiciones y diera precisamente más poder y más dinero a esa misma élite. Y esto nos deja con la gran pregunta final, que quizá es la más importante. Después de esta lucha de titanes, después de que los aficionados pararan el golpe en la calle, ¿quién manda de verdad en el fútbol europeo? ¿Las instituciones de siempre? ¿Los dueños que intentaron el golpe de Estado? ¿O la gente? Ahí queda eso.